primera idea que quería testimoniar, contar, transmitir, una opinión personal, ¿no? Era el tema de la adversidad, ¿no? O sea, la adversidad como elemento de superación, ¿no? O sea, yo siempre, en esas edades, siempre había grandes retos, ¿no? Y todas las adversidades que pude ir viviendo a lo largo de toda la vida fueron, para mí, en mi experiencia, fue momentos de superación, momentos de generar una oportunidad, ¿no? Siempre la adversidad era para mí un elemento positivo. Por ejemplo, cuando estaba estudiando o estaba ya entrando en la facultad con 17, 18 años, claro, estaba en Derecho, universidad pública, yo entrenaba 3 veces al día en esa época, pues no era fácil ni ir a clase ni estudiar, ¿no? Lo que pasa es que siempre quise hacer las dos cosas. Las dos cosas tenían que ser compatibles, ¿no? Había mucho problema en la facultad para poder cambiar exámenes o para poder bueno, pues llevar al día determinadas materias, pero enseguida pues busqué solución, ¿no? Pues hablar con los catedráticos y decirle, mira, oiga, yo voy a estar mes y medio en un campeonato del mundo en Innsbruck o en Alemania y no voy a estar en todo el periodo de exámenes, ¿no? Y entonces él pues me daba soluciones, ¿no? Pues mira, pues estudiate, comparaba libros y me estudiaba los libros, ¿no? Entonces, soluciones, ¿no? Pero cuando estás en el deporte, estás entrenando en el campeonato del mundo y estás entrenando 3 veces al día y tienes que estudiar y tenía que buscar las horas, los tiempos, donde nuestros horarios de entrenamiento eran pues 7 menos cuarto nos levantan, a las 7 en punto la primera carrera 20 minutos, luego a las 9 en punto desayuno, de 9 a 9 y cuarto, porque a las 10, de 10 a 12 y media es segundo entrenamiento de fuerza, pesas, pero luego acabas a la 1 menos cuarto, a las 2 comes y a las 5 tercer entrenamiento, de 5 a 7 y a las 9 cenas. Entonces yo tenía que meter ahí el estudio, ¿no? Y a veces en el deporte, pues los entrenadores pues no ven tan disponible, tan afable que un deportista de élite también estudie, porque algunos creen en el ámbito del deporte que si estudias siendo de élite también puedes perder foco, ¿no? En el deporte, ¿no? Algo que es absolutamente ilógico y están absolutamente equivocados muchos entrenadores, porque un deportista de élite también puede estudiar y debe estudiar y además hay tiempo para estudiar. La segunda idea que os quería contar, ¿no? Cuando tienes una valentía para poder ir o ser contracultural, que esa es la segunda idea que yo he vivido y que quiero, digamos, testimoniar y comentar y compartir con vosotros, cuando tienes capacidad o valentía de ser contracultural, al final tienes mucho beneficio, ¿no? Por ejemplo, cuando entrenábamos pues esas 3 veces al día y yo necesitaba buscar mis huecos de estudio o formación, al final te generas más respeto en el ámbito deportivo, porque eres el único deportista que estudia. Entonces, a los efectos de tomar decisiones deportivas o decidir quién va a jugar o quién no va a jugar, o probablemente tener una discusión con el entrenador porque hay una pequeña crisis que hemos podido tener en las Olimpiadas o en determinados equipos, o crisis de liderazgo, o primas que no pagan, o un viaje que quieren, o castigos de entrenadores porque el equipo va mal y entonces no te dejan ir a casa 3 días o te van a determinadas concentraciones. Esos diálogos que puedas tener con el entrenador, cuando te has ganado respeto porque, por ejemplo, estás estudiando y tienes una formación, e ir un poco contra la cultura del deporte, de que el deportista no estudia, eso te generas más recursos, más resortes de respeto en el ámbito deportivo. Y también en el ámbito académico. Sucedía también que tú, pues, el hecho de tener que organizarte de manera poco excepcional en los estudios, pues también pues los profesores te daban cierta... tenían en consideración. En ocasiones, pues recuerdo pues también plantear en la facultad tener que adelantar los exámenes pues a lo mejor 2 o 3 meses porque iba a estar 2 o 3 meses fuera. Cuando juntas en la élite 10 o 12 jugadores de diferente condición, circunstancia y personalidad, a veces, en ocasiones, conseguir esa fluidez y cohesionar el grupo no es fácil, ¿no? Por eso está la figura del entrenador o la figura de algún líder o alguien que tenga que pensar que esa heterogeneidad tiene que ser unida, ¿no? Por eso en grupos deportivos, pues no sé, Real Madrid, Barça, en fin, tanto conflicto, ¿no? Fútbol, baloncesto,
siempre tiene que haber figuras de conexión. Y a veces sucede que cuando un jugador se lesiona, no por ser el mejor, sino que se rompe una pieza, rompe el grupo, ¿no? O la última circunstancia, que sin duda no llegas a la élite, es la disciplina y la excelencia. Digamos, hay jugadores con especiales virtudes, ¿no? Y hay jugadores que, bueno, pues Dios le ha dado un talento deportivo y además de nacimiento lo tienen, ¿no? Capacidades físicas, capacidades técnicas, ¿no? Pero a veces no lo aprovechan. Eso tiene un recorrido muy corto y además excepcionalmente llega a buen puerto. Entonces, realmente la disciplina en el deporte de élite es fundamental, es piedra angular, ¿no? Que es la última idea que os quería contar, ¿no? Digamos, el grupo, vivir en sociedad, o sea, que uno se adapte, ¿no? Y que además tengamos la capacidad de desarrollar y de influenciar en nuestros entornos, digamos, eso es fundamental en el deporte y en la vida, pero también en el deporte, donde estamos hoy. Nosotros tuvimos muchas experiencias donde elementos de jugadores de 10 o 12 jugadores, donde había pues, algún elemento discordante puntual, consiguió ser absorbido por el grupo, ¿no? Y eso entonces, es muy necesario a veces dar testimonio, pues, cada uno sois, ¿no? de una ciudad, de una facultad y probablemente de un pueblo diferente, ¿no? Pero tenéis todos vuestra experiencia, ¿no? Vuestra experiencia personal, ¿no? Y vuestras circunstancias, y el que no es de Cádiz será de Bilbao y el que no de Barcelona, y cada uno le gustará. Pero a veces uno testimoniar, hablar, compartir, conversar, ayudar, eso hace una conexión con el grupo muy importante, ¿no? Por eso cuando se habla, por ejemplo, en el deporte, cómo se puede cohesionar grupos, ¿no? Pues se trata de poner en común, ¿no? De hacer un esfuerzo todos por la mejora del grupo, ¿no? Por supuesto la individual, pero también la del grupo, ¿no? Porque es un ente en sí mismo necesario y evidentemente no podemos vivir nosotros de manera aislada, sino en sociedad, ¿no? Entonces esa adaptación y que el grupo absorba bueno, pues de manera generosa, ¿no? a quien lo necesita, o a veces tú lo necesitas al grupo, eso es muy necesario, ¿no?